Continuamos con el doctor David Nava con temas de reproducción asistida. Por favor, doctor. Correcto. Entonces, ahora en estas condiciones ya sabemos que el mundo se ha modificado y que las mujeres en la actualidad pues tienden a posponer la fecha de concebir un hijo, y se les olvida que el peor enemigo de una mujer para embarazarse es el tiempo. Y como ya platiqué que después de los 35 años las condiciones cambian mucho, cuando llegan con nosotros después de los 35 años, tenemos que investigar en realidad qué edad tienen sus ovarios, porque ellas pueden tener 35 años, pero los ovarios pueden estar, por decirlo de alguna manera, envejecidos. O sea, ¿por qué digo envejecidos? Porque la cantidad de folículos ha disminuido a tal nivel que ya le es difícil poder producir la calidad de la ovulación que necesitamos. En estos casos, nosotros vemos la posibilidad de poder tener una idea más o menos acertada de lo que puede ser la reserva ovárica. Entonces, de los primeros exámenes que les realiza uno a una paciente que llega con problemas de infertilidad es una determinación hormonal los primeros días del ciclo. Estos primeros días van a ser el segundo y el tercer día de la regla, que esos son los momentos más importantes que se han estandarizado para saber cómo nos va con esta reserva ovárica. Entonces, de los exámenes que les pedimos, le pedimos uno que se llama FSH. Esta FSH es la hormona que produce el cerebro y que va al ovario para que los folículos que ya estén madurando, como yo dije aproximadamente deben ser 1000, vayan produciendo la suficiente hormona femenina que es el estrógeno, y de ellos el mejor que es el estradiol, para ir ayudando al que se va a distinguir, que vamos a decir, lo vamos a llamar de una manera como el folículo dominante, y ese folículo dominante todos los demás le van otorgando lo que va produciendo para que él vaya madurando y entonces vaya creciendo de tal manera que forme lo que se llama el folículo que va a romper para que podamos obtener ese óvulo, que la mujer libere ese óvulo de su ovario. Bien, entonces cuando la FSH va a requerir el cerebro liberarlo en mayor cantidad, quiere decir que esos ovarios ya están siendo resistentes o difíciles de contestar al estímulo de esta hormona. Entonces, esta hormona va a ir en ascenso, porque no va ya a responder a los niveles que estaba habituado. Y entonces, si los niveles están por arriba de 7, uno debe empezar a sospechar que la reserva ya no es muy buena. Si pasan de 10, podemos tener una sospecha más acertada de decir que esos ovarios ya empiezan a tener mucha dificultad. De todas maneras, a veces recurrimos a ciertas pruebas, porque a veces yo digo, pues como cuando usted compra un carro, va y lo ve muy bonito, pero lo prende y ya no funciona igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña introducción, doctor. Sí, dígame. Cuando considero una pequeña introducción, Lo que pasa es que estamos recibiendo un correo de una paciente que nos está viendo, que dice que es la señora Ada Fuentes. ¿Quiere que se la preguntemos ahorita o ya que termina con lo que está diciendo? ¿Sí? Bueno, mira, aprovechando. Dice, nuestro caso es que mi esposo tiene vasectomía. En este momento me acaba de llegar este correo. Hace 5 años yo tuve exitosa miomectomía y los exámenes me dieron positivo para tener bebé. No lo habíamos sentado porque debe ser de modo asistido. Ella pregunta costos sobre PESA, ICSI, ciclo natural y fertilización in vitro, y dice, le agradezco su atención. Ese es el que nos están haciendo nuestra pregunta específicamente. ¿Podría usted contestar, doctor? Sí, claro. Sí, en realidad los pacientes que tienen vasectomía tienen un problema que puede generar que la calidad del semen ya no sea la que tenía antes de hacerse la vasectomía. ¿Por qué? Porque usted debe saber, como ya él ya no puede
darle salida a ese semen, ya se queda prácticamente en el testículo o en el camino del deferente. Entonces, esos espermatozoides tienen que ser destruidos por el mismo organismo. Pero hay otra cosa, a veces, desafortunadamente, cuando se hace la vasectomía, pueden escapar estos espermatozoides y generar a veces anticuerpos contra el mismo espermatozoide. Entonces, aunque después se haga la reversión, puede quedar con cierta incapacidad para fecundar porque ya tiene anticuerpos para el esperma. Ahí tendría que utilizarse pues prácticamente lo que nos llamamos una capacitación. Efectivamente, nosotros podemos hacer esto, pero además habría que evaluar si las condiciones de ese espermatozoide en el testículo. Lo ideal sería tomar una biopsia de testículo y de ahí tomar los espermatozoides. Se puede hacer en fresco, o sea, se está haciendo el procedimiento in vitro y en ese mismo momento se hace la biopsia de testículo, se toman los espermatozoides en fresco y se hace el procedimiento que pues aquí tendría que ser un ICSI, porque la cantidad de espermatozoides que se van a recuperar son muy poquitos para un procedimiento como puede ser inseminación o coito programado. Entonces aquí tendría que ser definitivamente una inyección al óvulo a través de la pipeta. Pero por otro lado, también puede hacerse que la biopsia se obtenga días antes, se vea si hay calidad de los espermatozoides, se pueden congelar y el día del in vitro se descongelan y con los mejores espermatozoides se inyectan en esos óvulos con capacidad de poder dar un embrión. Definitivamente los costos van a variar definitivamente y eso sería cuestión de una cosa más personal, pero sí podemos darle costos de todo esto. Definitivamente nosotros tenemos precios más baratos y competitivos que los que tienen el otro lado de los Estados Unidos. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Quiere usted continuar con su tema? Claro. Sí, gracias por contestarnos la pregunta. Señora, nos pondremos en contacto con usted, señora Ada Fuentes. Gracias. Sí, definitivamente decía yo que esa era la cuestión, vamos a decir, sin tener que actuar sobre el ovario. Lo otro es hacer lo que se llama una prueba de clomifen. Le damos un fármaco que se llama clomifen a dosis de 2 tabletas que son 100 miligramos de clomifen y en ese clomifen lo damos entre el 5º y el 9º día. Tomamos unas determinaciones previas de FSH, como decía yo, que sería en el día 3 y después, terminado el tratamiento, que sería el 9º día de haber tomado las pastillas, 2 días después, el día 11, volvemos a tomar una determinación de FSH y vemos, la sumamos y si la cifra rebasa de 26, quiere decir que la reserva ovárica está muy comprometida. Pero además, a veces esta prueba da lo que nos llamamos falsas positivas, o sea que el paciente puede ir, pero en realidad ya cuando uno lo empieza a estimular fuertemente para que nos dé folículos, nos da muy pobres. De unos 3 años a la fecha, se ha hablado de lo que parece ser la hormona antimuleriana, que es mucho más eficaz en medirnos la reserva ovárica. La hormona antimuleriana se dice que está unida, bueno, no está unida, sino que más bien regula la actividad entre estos folículos mientras están en el ovario, y que ella es la encargada de poder mejorar esa calidad de los folículos mientras están en el ovario. A medida que pasan los años, esta hormona va yendo en decremento porque la cantidad de folículos se va perdiendo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una determinación de muleriana, de hormona antimuleriana, podemos ver más o menos la cantidad de folículos que tiene esta paciente. Y esto es aparentemente muy eficaz. Entonces, entre más baja es la proporción de esta hormona, nos está hablando de que la calidad de la reserva ovárica está muy afectada. Esto es muy importante porque ya tenemos esto, pues entonces la paciente pues ya se le recomienda no intentarlo con sus propios folículos, porque pues prácticamente lo más probable es que sea un fracaso. Un fracaso me refiero porque no va a conseguir lo que guste. Y aquí ya entrarían las posibilidades de que recurrieran a otro tipo de procedimientos para poder ser madre. Inclusive hay quien decide buscar lo que se llama una donación de óvulos, ¿no? En que se busca una mujer joven, de preferencia de menos de 30 años, que haya tenido ya bebés y que esté dispuesta a donarle a esta persona
sus ovarios, sus folículos, mejor dicho, perdón, no sus ovarios, sus folículos, para que pueda ser fecundada con el semen del esposo. Y esto es un procedimiento que se puede llegar a realizar. Por supuesto, tiene que tener consentimiento de todo el mundo, porque esto es voluntario, nada es obligatorio, y esto tiene que estar convencidos tanto los que donan como los que van a recibir esta donación. Todo esto se puede hacer en procedimientos de in vitro.